buenas noches, ¿cómo está? Hoy vamos a hablar de economía, pero también de trabajo. Me da la impresión que hace mucho tiempo que se habla de economía sin hablar exactamente del trabajo y del valor del trabajo. La importancia que tiene el trabajo en una economía, más allá de las finanzas. Parece que el mundo ha derivado de un mundo del trabajo al mundo de las finanzas, que son las que liderarían o condicionarían todo. Porque se nos viene la discusión ya está planteada. Salario mínimo. La CUT ha planteado 250.000 pesos como salario mínimo. ¿Eso es posible? Muchos economistas de gobierno han dicho que no, que es imposible. No solamente los economistas de este gobierno, también los de gobiernos anteriores. Esta noche estamos con Marcos Kremerman, es economista de la Universidad Católica, investigador de la Fundación Sol. ¿Qué tal? Buenas noches. Tomás, hola, buenas noches. 250.000 pesos. Dicen algunos que sí, otros dicen que no. La CUT dijo, a través de su presidente, Arturo Martínez, dijo, esto no es negociable. Esto es y nada más, punto. Hoy día el salario mínimo está en 182.000 pesos. Es un salto enorme. Un salto que nunca se ha dado desde los tiempos de democracia del post-Pinochet. Jamás un salto tan grande. ¿Por qué dar el salto ahora? ¿Es posible? Yo creo que es tremenda pregunta. Y lo que nos llama a todos es que por primera vez el salario mínimo sea un tema de debate nacional. No solo por el monto, sino justamente por lo que tú decías en la introducción. El valor del trabajo. ¿Qué significa en Chile trabajar 45 horas a la semana, llegar a fin de mes y ni siquiera tener para satisfacer las necesidades más básicas? Hoy día, un salario mínimo de 182.000 pesos solo permite cubrir el 62% de la línea de la pobreza familiar, considerando un hogar promedio de 4 personas donde uno trabaja, que es lo que ocurre principalmente en el 60% de los hogares más vulnerables en Chile. ¿Qué pasa con el salario mínimo hoy día? En relación a su poder de compra, en relación al Producto Interno Bruto por persona, ajustado por poder de compra en Chile, hoy es el 31,6% del PIB per cápita ajustado por poder de compra. Es el valor más bajo en relación a los últimos 23 años. El valor anterior era el año 89, donde fue un 30,5%. Entonces, tenemos una tremenda deuda de arrastre con el valor del salario mínimo. ¿Era mejor? No, en el año 89 fue 30,5% el valor más bajo, después subió un poquito. Y después claro, y llegó a un punto más alto en el 2002. O sea, se está prácticamente como en los tiempos de Pinochet. Exactamente, estamos en ese valor de poder adquisitivo, de poder de compra del salario mínimo. Entonces, nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Qué está pasando con la economía chilena? ¿En qué caso se ha deteriorado por el aumento del valor de los alimentos, como se dice? ¿Que ese es el gran problema, que es un problema relativamente nuevo de los últimos años? No necesariamente. No estamos hablando de valores que los últimos 15 años han aumentado considerablemente. Es un tema de los últimos 2 años. Si bien los alimentos representan más del doble del aumento del IPC general, tenemos un problema mayor con el salario mínimo. El hecho que solo esté en torno al 30% de nuestro Producto Interno Bruto, este indicador se llama el índice de Cates ajustado, que es lo que la literatura internacional, la OIT, nos muestra para poder comparar con otros países. Y esta deuda de arrastre tiene que ver con un problema político y un problema técnico al fin y al cabo también, de que no hemos sido capaces de valorizar el trabajo de acuerdo a las necesidades de las personas. El salario mínimo el año 37 fue creado bajo el concepto de sueldo vital y el objetivo era satisfacer las necesidades del trabajador, trabajadora y su grupo familiar, y no lo está cumpliendo. ¿Y no será que uno de los grandes problemas, además del salario mínimo, es que en los hogares de mayores ingresos trabaja más de una persona en el hogar, y en los salarios, justamente al revés, en los salarios de menores, o las personas que tienen menores ingresos, trabaja una persona prácticamente? O sea, la mujer, hablando claro, no se ha integrado al mercado del trabajo en los sectores más pobres. Eso en términos empíricos ocurre efectivamente. En los hogares más ricos existen más personas trabajando. La tasa de dependencia, como se dice en términos teóricos, es menor. Sin embargo, el problema del salario mínimo va más allá de eso. Nosotros como sociedad... impacta en la pobreza, porque estamos hablando también de pobreza. Sí. Impacta en la pobreza el hecho de que trabaje una sola persona, obviamente. Exactamente. Y impacta bastante que ese trabajo sea de calidad. No solo que existan empleos, sino que esos empleos tengan salarios que permitan llegar a fin de mes, cotizaciones, que no sean jornadas parciales involuntarias, que es lo que se está tomando el mundo del trabajo actualmente, que no exista tercerización del trabajo y una serie de elementos. Pero sin duda, ¿qué hace un país en un momento? Chile ha llegado a un umbral donde su PIB por persona
ajustado este año, según el Fondo Monetario Internacional, las últimas proyecciones, va a ser de $18.000. Y el 2014 va a llegar a $20.000. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con Chile? No, pero, a ver, los economistas dicen $15.000 hoy día. No, hoy día, la última, abril del 2012, Fondo Monetario Internacional, PIB ajustado por poder de compra. Por poder de compra. Exactamente, que es lo que nos permite compararnos con otros países y es lo que permite hacer esta relación con el salario mínimo. El salario mínimo también se ajusta para ver este 30%. Esos $18.000 y $20.000 en el 2014, las autoridades nos dicen estamos a puertas del desarrollo. ¿Puede un país como Chile estar a puertas del desarrollo si tiene un salario mínimo tan bajo y si el 76% de sus trabajadores tiene un ingreso líquido inferior a $350.000 pesos? El tema, estamos a puertas del desarrollo, es que yo no les creo. Yo tampoco. Yo no les creo porque Chile vive del cobre. Así es. Si mañana no hay cobre o el cobre cae a $2, nos empezamos a morir de hambre, literalmente. O sea, vivimos comiéndonos la tierra, comiéndonos Chile, no de lo que producimos todos nosotros. Nosotros no producimos para el estándar que tenemos, porque producir no es sacar la tierra y exportarla así a granel, como la estamos exportando. Somos ricos, estamos a puerta del desarrollo. Estos $18.000, $15.000, los que sean, ¿son dólares constantes o tenemos que estar con una especie de catalejo, si es que soy una especie de pirata, mirando la bolsa de Londres, la bolsa de metales de Londres, a ver cómo nos va hoy y temblando para que no baje? ¿Eso es real? ¿Es una economía real esta? Tenemos dos grandes problemas, de acuerdo a lo que hemos reflexionado en la Fundación Sol. En primer punto, no estamos hablando efectivamente de una economía real, porque tenemos un tremendo problema con la matriz productiva. En su estrategia de desarrollo, Chile ha crecido principalmente exportando materias primas con poco valor agregado. El 60% de las exportaciones de Chile es minería, y son sectores que son intensivos en capital, no intensivos en trabajo. Por tanto, las rentas se tienden a acumular en muy poquitas manos y se transforma en un país rentista. Chile no se ha industrializado, no hay ninguna señal de algún plan, al menos de mediano plazo, que apunte en esa línea y que, por ejemplo, a la pequeña y a la microempresa lo coloque en un lugar especial. Y eso es algo importante. Y eso no lo hemos discutido y no parece que ningún plan programático, ningún próximo candidato presidencial esté discutiendo eso. ¿No hay ningún candidato de la pasada elección que haya hablado de estas cosas? No, yo no lo he visto, no hay cambio de matriz productiva que se esté pensando el país en el mediano plazo, eso es lo que tanto le falta a Chile. ¿Por qué $250.000 pesos y no 230, 260, no sé, por qué 250? A ver, solo un tema para complementar. La otra razón de por qué no somos desarrollados es porque este crecimiento que Chile ha generado en los últimos 22 años, ojo, un promedio anual de 5% en los últimos 22 años, nos sitúa entre los 15 o 20 países que más ha crecido en el mundo, quedan muy poquitas manos en los sectores que pueden capitalizar este crecimiento y donde tenemos que en Chile 3 de cada 4 hogares vive con menos de $800.000 pesos, en muchos casos sobrevive, y un 1% de los hogares más ricos, con ingresos subdeclarados en las encuestas de hogares, arroja un promedio de 8 millones de pesos. Entonces, aquí significa que los promedios no nos sirven para mirar a Chile. ¿Cuál es el valor del salario mínimo? Nosotros planteamos que hay un margen, un amplio margen para aumentar el salario mínimo. Si nosotros lo situáramos, por ejemplo, en 250, el indicador en relación a su Producto Interno Bruto, que es un indicador absolutamente razonable. La recomendación internacional es que se ubique entre 0,30 y 0,60 del PIB per cápita. Con $250.000 pesos estamos en 0,42, 0,43, no debe tener ningún problema la economía. Sin embargo, sabemos que hay un sector que le va a afectar y va a tener mayores problemas, que es la micro y pequeña empresa, principalmente aquellas que venden menos de 25.000 UF al año, menos de 500 millones al año. Esa es la pregunta que vamos a dejar pendiente porque vamos a la pausa. En pocas manos está la economía chilena. Y resulta que la gente que vive un trabajo es que alguien le da trabajo, un empleador. Esas pocas manos significa que hay muchísimos empleadores que están fuera de justamente de la riqueza que vive Chile. Esos empleadores, que son muchísimos, ¿están en condiciones de otorgar este salario mínimo? Volvemos en un instante. Marcos Kremerman es economista de la Universidad Católica, es investigador de la Fundación Sol y el tema de hoy día, salario mínimo. Se propone 250.000 pesos. ¿Qué habíamos dicho antes de la pausa? Una economía en muy pocas manos, poquísimas manos. Cuando hablamos de salario, hablamos de personas que reciben un salario por parte de un empleador. Si la economía está en pocas manos, quiere decir que hay muchos empresarios que no están dominando la economía, que son más bien pequeños y medianos empresarios. ¿Cuánto les puede afectar a ellos un salario mínimo de 250.000 pesos?
A ver, sin duda para las micro y pequeñas empresas, insisto, aquellas que venden menos de 500 millones de pesos al año, un aumento considerable del salario mínimo en las magnitudes de lo que está proponiendo la CUT o incluso más, podría tener un impacto en el corto plazo. Y es por ello que... ¿Podría quebrar alguno? Me resulta extraño que una empresa, por ejemplo, que tiene 3 trabajadores, por subir, no sé, 210.000 pesos al mes, los costos quiebre. Quizás se vería afectado, obviamente. Tengo acá una cifra. Entre 1987 y 1997, la pequeña y mediana empresa, que son los años, dicen, dorados, ¿no?, de la economía chilena ante la crisis asiática, creció un 7,8%. Pero entre 1998 y 2009 creció solo un 3,5%. Poquísimo. Poquísimo, sí. Eso da cuenta del deterioro. Del deterioro y del alto nivel de concentración de los distintos sectores productivos en Chile. Pero ojo, también es interesante mencionar de que en muchos casos la micro y pequeña empresa no funciona de manera aislada en la economía. Ellos también son proveedores de las grandes empresas, son contratistas de las grandes empresas. Prácticamente sometidos a las grandes empresas. Ese es el punto. ¿Proveedores o sometidos? Exactamente, y ese es el punto, que las grandes empresas y los gremios empresariales también se escudan en las pequeñas para decir, no es el momento de aumentar el salario mínimo porque las pequeñas no pueden hacerse cargo de ello. Sin embargo, las grandes empresas, a través de condiciones leoninas, ¿cierto?, las van acogotando y les van impidiendo acceder a mercados, a créditos, a pagar mejores salarios. Entonces es importante ver la economía como un todo, de manera sinérgica. Y en ese sentido nosotros, hablando con los gremios de las pequeñas empresas, ellos nos dicen que incluso están dispuestos a ver este salario mínimo, incluso de 250.000 pesos. El punto central es que requieren políticas especiales para apoyar a las pequeñas empresas, cosa que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Quizás en esta transición, subsidio a la cotización de los trabajadores que están en la micro y pequeña empresa y políticas especiales para en un mediano plazo permitir que estas pequeñas empresas pasen al menos a un sector medio de la economía y no se les deje abandonadas, sería central. Pero se está proponiendo ahora aumentar importantemente el salario mínimo. Y yo quiero recordar que bajo el tiempo de Patricio Aylwin, el salario mínimo aumentó en 26.150 pesos. En los tiempos de Eduardo Frei, 47.000. En los tiempos de Ricardo Lagos, 28.000. En los tiempos de Michelle Bachelet, 38.000. Y ahora, con Sebastián Piñera, faltan 2 años de gobierno, pero sí, en los primeros 2 años, 17.000. Sí. Por lo tanto, los aumentos, los tiempos de concertación fueron modestos en relación a lo que se propone ahora, muy modestos realmente. Prácticamente se está proponiendo un aumento de salario mínimo de 2,5 veces, prácticamente, o sea, 2,5 veces lo que aumentaron casi cada uno de los presidentes anteriores. Entonces la pregunta que podemos hacer es ¿por qué no se hizo antes? Si es que este aumento requiere de reformas estructurales o se sustenta por sí solo, por ejemplo, desconcentrar la economía mediante leyes, o simplemente con esto basta. A ver, el aumento más considerable del salario mínimo se dio entre el año 89 y el 90, en el primer año del gobierno de la concertación, donde sube de 18.000 a 26.000 pesos de esa época, y después un reajuste de 3 años entre el 98 y el 2000, con crisis asiática de por medio. Esos son los aumentos más importantes en términos reales que han ocurrido, pero ni los gobiernos anteriores, en promedio, ni este, han hecho ajustes significativos del salario mínimo. Por eso tenemos este valor que tenemos actualmente, un 31% del PIB per cápita. En ese sentido, no es solo un problema de este gobierno, aquí hay un problema estructural, que la economía chilena no está generando trabajos de calidad y algo no está funcionando bien. No es posible que lleguemos a este umbral supuestamente de desarrollo con este tipo de trabajo. Y en ese sentido, para nosotros es fundamental sortear esta deuda de arrastre, o sea, cumplir el motivo central del objetivo de política de salario mínimo que permita satisfacer necesidades las más básicas de un trabajador y su familia, y al mismo tiempo políticas suplementarias y complementarias y quizás algunas de carácter transitorio que permita capear a las pequeñas y microempresas este aumento que debería ser considerable. Bajo los tiempos de Michelle Bachelet la productividad cayó año a año. O sea, fueron 4 años de caída de la productividad, una cosa incomprensible e inaceptable, porque claro, los telespectadores tienen que entender que la productividad aumenta no porque nosotros estemos moviéndonos más rápido, no es verdad, sino simplemente por impactos tecnológicos. Entonces la tecnología ayuda a producir más. Y sin embargo, pese a que el país se fue tecnologizando progresivamente, y eso ocurrió en los últimos años, cae la productividad en 4 años seguidos. ¿En cuánto impacta esto en el aumento del salario mínimo? Lo que pasa es que nosotros tenemos que tomar una decisión como país. Efectivamente, en los
3 últimos años del gobierno de la presidenta Bachelet, la productividad bajó y el año 2011 aumentó en 5,4%. Eso es una buena noticia. Y tenemos un tremendo problema entre la diferencia entre productividad y salarios. Entre el año 90 y 2009, plenos gobiernos de la concertación, la productividad del trabajo, que está influenciada por otros factores, pero PIB dividido por el número de horas trabajadas, aumentó el 90%. Y los salarios promedio aumentaron 20%. Ahí hay una brecha, ¿cierto? Un excedente productivo que no fue remunerado por factores de los commodities, tipo de cambio, simplemente porque los trabajadores no tienen poder. En ese sentido, sí influye la productividad, sí influye la inflación, pero Chile tiene que partir con un piso. Y esa es una decisión política que tenemos que tomar. Es el momento para las fórmulas para ajustar por productividad e inflación una vez que recuperemos el poder de compra del salario mínimo. Porque no podemos tener un país donde los trabajadores estén laborando 45 horas a la semana y sean pobres. Eso no es transable. Eso como país no podemos permitirlo con la excusa de que cualquier empleo es mejor que no tener nada. Nosotros estamos con una economía abierta. O sea, tenemos que competir con el mundo. Veo un cuadro de este año acerca del salario mínimo por país. En América Latina, nosotros estamos en cuarto lugar después de Argentina, Paraguay y Ecuador. Cuarto lugar. Y estamos sobre Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, Uruguay y Bolivia. Brasil, uno de los países emergentes. O sea, estamos incluso sobre el promedio, este ranking, sobre el promedio de América Latina. ¿Podemos competir si subimos? Volvemos en un instante. Quedó la pregunta pendiente para el economista Marcos Kremerman. Nosotros estamos, de acuerdo con capacidad de compra, en el cuarto lugar, salario mínimo en América Latina. Nos gana Argentina, Paraguay, Ecuador, Chile. Yo no sé Argentina porque en el INDEC todos sabemos lo que está pasando con las cifras en Argentina. Dicen que no hay inflación, por ejemplo. Estamos incluso sobre el ranking de 10, cuarto. Un poquito sobre el promedio. Y esta es una economía abierta. ¿Podemos competir si los demás países tienen un salario mínimo menor? Incluso Brasil, que es uno de los países emergentes, está muchísimo más bajo que Chile. A ver, estamos en el continente más desigual del mundo, América Latina, y en ese continente nosotros con nuestro PIB per cápita mayor deberíamos estar en el primer lugar, no en el cuarto, en primer lugar, independiente del caso de Argentina, que es discutible en relación a las estadísticas. Argentina y Uruguay, que son los países que tienen un PIB, Uruguay incluso nos puede ganar un poquito, y Uruguay está en el penúltimo lugar. Claramente. Pero, nuevamente el tema que tú preguntas de la competencia, uno lo puede ver a través de otra arista. También cuando hemos discutido la reforma tributaria, decíamos que es muy inconveniente subir los impuestos a las empresas, porque si no se van los capitales. Sin embargo, uno revisa la tasa de impuestos a las empresas, las ganancias de las empresas en el barrio, ¿cierto? En el vecindario, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, México, la mayoría de ellas están sobre el 30%. Y capitales chilenos van a esos países y sin ningún problema invierten con esa tasa de impuestos, teniendo en consideración que las condiciones macroeconómicas y la estabilidad son más inferiores que en Chile. Entonces, aquí el tema, más allá de preguntarse si Chile va a afectar la competitividad o no, es definir el alma de Chile. Porque podemos estar 20, 30 años más con el país creciendo nuevamente con esta idea del chorreo y donde vamos a crecer nuevamente 5% en promedio, pero vamos a seguir con estos salarios bajos y vamos a decir, no es el momento, viene una crisis, no es el momento de afectar la competitividad, nunca es el momento. Todo esto es posible. Yo me hago la pregunta en términos prácticos. Chile se abrió a China, por ejemplo. Sí. El 70% de los productos que se venden en el retail son chinos. 70%. Y resulta que en China no pagan. Pagan $30 al mes, $40 al mes, no sé, no hay leyes ambientales, no hay nada, y le dicen a los empresarios chilenos, oiga, pues compita si usted es empresario, pero ¿cómo voy a competir con los chinos? Si... Bueno, usted verá. Y en el usted verá, Chile se ha desindustrializado de una manera brutal. O sea, en muchos sectores, por ejemplo, hablo del sector calzado, ya no se trata de hablar de salario mínimo, porque ya no hay industria. No hay industria, claro. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que los economistas dicen, bueno, si los chinos quieren producir sin leyes ambientales o pagando poco, se benefician los consumidores chilenos? Pero es que con esa mentalidad ya no podemos discutir de salario mínimo. Entonces no entiendo, realmente la ecuación no me calza. Yo creo que la privatización de la economía y de la cultura chilena y la liberalización extrema nos ha hecho perder el norte porque no tenemos política industrial, no tenemos políticas de fomento de ciertos sectores productivos. O sea, no se sabe para dónde va Chile. Más allá de esta economía rentista donde hacemos lo que sabemos hacer de los últimos 40 o 50 años. Ese es el gran problema de Chile. Justamente cuando nos enfrentamos a este tipo de disyuntivas,
cómo subir los salarios para que las personas que trabajen dejen de ser pobres, que es lo mínimo, nos encontramos con este problema, que no hemos decidido lo básico, lo estructural, y no hemos quedado en la cuenta. Y esta es la otra de la política cambiaria, ¿no es cierto? Porque resulta que al exportar demasiado cobre, en este caso, baja el precio del dólar, por lo tanto baja el valor de los productos importados, todos lo sabemos, con dólar barato, y resulta que los empresarios chilenos pierden competitividad y a lo mejor no pueden pagar lo que podrían porque tienen los productos importados muy baratos con los que compiten. Entonces también hay un problema de política cambiaria aquí también que tiene directa relación con el salario que se pueden pagar. Yo creo que hay un problema general que genera un efecto dominó, política cambiaria, política tributaria, política fiscal, y también tiene que ver con las tasas de ganancias que se definen en los grandes grupos, porque uno de repente se confunde y dice, bueno, es que las grandes empresas es otra realidad. Insisto, las pequeñas empresas, muchas de ellas están en las cadenas productivas de las grandes, sometidas, pero cuando uno revisa, por ejemplo, los datos salariales del año 2011, gerente general promedio en Chile aumenta su remuneración en un 19%. Directores de las 40 empresas del IPSA aumentan su remuneración en 24%. Y el salario mínimo no es el momento. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con este cortocircuito? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta esquizofrenia de la economía nacional? Necesitamos, ¿cierto?, ponernos los pantalones y decidir para dónde va Chile. Claro, podemos... ¿Y quién lo puede decidir? Yo creo que ahí es donde se necesita que la política sea inyectada de contenido, que es justamente lo que carece actualmente, ¿cierto? Una clase política absolutamente deslegitimada por sus prácticas y por sus omisiones. Y esas omisiones tienen que ver con la carencia de ideas que aporten el bien común más allá del financiamiento político que tenga cada candidato. Un exministro del Trabajo es hoy presidente del Partido Socialista. ¿Qué puede decir después de ser ministro? Yo creo que lo que debería decir es que Chile necesita crear buenos empleos. Pero no lo hizo. Efectivamente, hay una serie de carencias en ese sentido. Chile tiene 3 déficits. Y no se hicieron algunas cosas, pero en términos generales y gruesos se hizo muy poco. Y los 3 déficits tienen que ver con una matriz productiva que no genera empleos, porque esta idea del pleno empleo es absolutamente falso. Uno revisa las estadísticas, efectivamente tenemos una tasa del 6,5%, pero la encuesta cambió. Y no es que esté mal que haya cambiado, está bien, recomendaciones internacionales, pero el análisis tiene que ser distinto, porque ahora la pregunta es si al menos usted trabajó 1 hora a la semana. ¿Qué pasa? Que el nuevo fenómeno del mundo del trabajo es el subempleo. Todas aquellas personas que trabajan jornada parcial, menos de 30 horas a la semana, 20, 10, 5, pero quieren trabajar más y no lo encuentran. ¿Se prohibiría las importaciones de China? Yo creo que más que prohibir, yo creo que se necesita una política de Estado. ¿Pero qué política? Políticas que permitan que ciertos sectores productivos, como las pequeñas empresas, las microempresas, tengan alguna posibilidad de salir adelante. No, pero a ver, en concreto, porque si usted les da financiamiento, eso es una especie de oxígeno, pero del oxígeno no se vive, uno tiene que sacarse la mascarilla alguna vez. ¿Cómo lo hace? Claro, no es sencillo, no es una política ni una receta, no son cosas así como de ir al supermercado, sino que acá es un menú de políticas de carácter específico, de carácter estructural. Las pymes, las pequeñas empresas tienen 3 o 4 problemas fundamentales: acceso a los mercados, acceso al crédito, problema tecnológico y un problema que tiene que ver con la concentración de los mercados, o sea, su poder de negociación en las cadenas productivas. Esos 4 problemas tienen que ser atacados en paralelo. ¿Alguien los ha atacado? No. ¿Por qué? Porque uno escucha en los últimos años, gobierno de la concertación y estos gobiernos, los 1001 seminarios de las pymes, pero en términos concretos, ¿qué pasa con las pymes? Están en el mismo lugar de siempre, donde muchos de los empleadores son como los trabajadores, ganando muy poco dinero. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Tomás. Marcos Kremerman, economista de la Universidad Católica, investigador de la Fundación Sol, nos acompaña esta noche. Buenas noches.